comando de quién se puede saber? Al comando de una evaluación técnica De que la tendrá, comisión técnica, ¿no? No, una evaluación técnica que tendrá que hacerse, que tendrá oposición y veeduría. Y el resto son cuestiones políticas, doctor, con todo respeto. Usted ya está entrando al nivel de los No, políticos. señor, jurídicamente, ¿quién la va a comandar? No, que lo va a comandar 3 delegados de las funciones del Estado. Que son 3 del Ejecutivo, en la realidad ecuatoriana. Pero eso ya rebasa su análisis y el mío. Aquí yo estoy como abogado y usted también. También, por eso le digo, como abogado y usted como abogado, son 3 ecuatorianos que tiene mayoría el Ejecutivo en las 3 o no. No sé, hay que ver cómo... El presidente me imagino que sí. En Pues. la Asamblea. La Asamblea Nacional, ¿quién? Tampoco, no le puedo ¿Quién decir tiene eso, la mayoría? No me pregunte eso, doctor. Pero, lo que doctor, le puedo asegurar es que no va a haber una elección a dedo. ¿Cómo puede decir frente al Ecuador que Gracias, no sabe caballeros. quién comanda las 3 funciones? Gracias, doctor Zavala, gracias, doctor Mera. En todo caso, esta es la primera parte de este debate. Lo cierto es que la justicia está en crisis. Nos invitamos a ver el siguiente reportaje para ver ciertas estadísticas de cómo ha venido funcionando la justicia en el Ecuador. La cifra es preocupante. Según el Ministerio de Justicia, 1.200.000 causas judiciales están represadas en las cortes del país. De ese 1.200.000 causas, 200.000 son causas penales, pero tenemos un gran número de causas laborales, de causas de tránsito, de niñez y adolescencia, que dan cuenta que la justicia no le rinde cuentas a nadie. Enrique Alcíbar es un damnificado de ese represamiento. Tras el asesinato de su hijo, presentó una denuncia contra una clínica privada que, según explica, no lo atendió oportunamente por falta de tarjeta de crédito. La indagación previa va a cumplir 1 año y no termina. El señor fiscal Vicente Reynoso hace más de 6 meses ya iba a pedir día y hora para la audiencia de formulación de cargos. Ya vamos también a tener 1 año y todavía no hay esa audiencia de formulación de cargos. En otras palabras, dice, lentitud en un sistema que también perjudica a Jorge Luis Ortega, un abogado en libre ejercicio que cuestiona la presencia masiva de jueces ocasionales que no despachan oportunamente los procesos. El juez que conoce la causa, el juez que está llevando, el juez de audiencia, es el juez que tiene que resolver. El juez ocasional que llega en un momento determinado, pues no tiene los elementos todos, no conoció del proceso en sí. Y en las comunidades indígenas lo mismo. Dicen que la falta de atención ágil de los jueces y fiscales genera casos de justicia por mano propia. Cuando se coge a los cuateros, se les entrega a la policía y los jueces al otro día les mandan libres. Solo en la Corte Nacional de Justicia, hasta el segundo semestre del 2010, estaban represados 7.837 juicios, de los cuales 1.384 corresponden a la primera sala penal, 1.358 en la primera sala laboral y 1.256 en la primera sala civil. Consejo de la Judicatura, que como órgano de gobierno, administración y disciplina, no ha sido capaz de iniciar sumarios administrativos. Joaquín Viteri es un reconocido jurista en temas laborales. Según refiere, el Código del Trabajo establece el procedimiento oral para acelerar el trámite de este tipo de procesos, que no debe durar más de 60 días. La realidad es otra, lamenta. Yo tengo aquí juicios que duran 2, 3 años y todavía no dictan sentencia. Y para muestra, se presenta la demanda el 11 de noviembre del 2009, se califica el 9 de junio del 2010 y la audiencia preliminar noviembre del 2010 y la definitiva diciembre del 2011. Aún más, 4.026 detenidos recuperaron su libertad porque los jueces dejaron caducar los plazos para la vigencia de su prisión preventiva. 3.864, el 96% en Guayas, 158, el 3.9% en Pichincha y 4, el 0.10% en Manabí. El juez Aníbal Torres, 700 caducidades ha dado este juez. También 6.000 medidas sustitutivas a la prisión preventiva, de las cuales 250 correspondieron a casos de delitos sexuales, cuando la naturaleza de esa garantía constitucional apunta a delitos menos graves. No puede ser justamente que los jueces estén utilizando las medidas sustitutivas y la caducidad en la prisión preventiva como mecanismos incluso para lucrar seguramente del sistema del sistema judicial. Son las cifras de la crisis, una crisis que hoy ha tocado fondo. Gracias, producción, por este nuevo reportaje. En el bloque anterior comencé con el doctor Jorge Zavala. Ahora, para alternar, voy a comenzar con el doctor Alexis Mera. Definitivamente, la justicia del Ecuador realmente, y me disculpan la palabra que voy a utilizar, puede ser una grotesca, es una porquería. Con las disculpas debidas de algunos jueces, no se puede generalizar, por cierto. Pero para luchar contra la delincuencia, no basta solo cambiar
de jueces. Esta consulta está orientada a reestructurar, como dice la pregunta en la consulta popular, el sistema judicial ecuatoriano. Utiliza la palabra reestructurar. ¿En qué consiste y en qué va a consistir esa reestructuración? ¿Tan solo en el cambio de jueces, doctor Mera? Carlos, yo debo reconocerle algo como miembro del gobierno. Nosotros, cuando tuvimos la Asamblea Constituyente de plenos poderes, pudimos haber cambiado las Cortes. Definitivamente. El Consejo de la Judicatura, todo. Pero, ¿qué veníamos? El hombre está en sus circunstancias actuando, ¿no? Veníamos de un manejo pues, obsesivo y lúdico de la función judicial por parte de los grupos de poder de la época. Entonces, lo menos que queríamos era interferir en la función judicial. Entonces, por respetar la independencia de la función judicial, que la hemos respetado, somos el único gobierno con los poderes que hemos tenido, que hemos respetado la independencia de la Corte. Llegamos al otro extremo, de dejarla sola, abandonada, para que no digan que hemos intervenido en la Corte. Entonces, ¿qué pasa ahora luego de todos estos años? De que el principal problema de la ciudadanía es la inseguridad. Ya no son las carreteras, ya no es la corrupción, es la inseguridad de la gente que tiene miedo de ser asaltada cuando sale a comer, cuando vaya al parque. Entonces, el gobierno, ¿qué ha decidido? Ha decidido liderar un proceso de cambio. El gobierno reconoce que ahora escuchó al pueblo en el sentido de esa principal preocupación, porque esa preocupación no viene de ahora, esa preocupación viene de antes. Pero no era la primera, era la segunda o la tercera, pero por respetar la independencia de la función judicial, tan manoseada, tan vilipendiada, tan utilizada para lucro personal de todos estos años, decidimos no hacerlo. Pero luego de estos 4 años de gobierno y la experiencia uno aprende, yo creo que es una rectificación, no me voy a negar, hemos creído que debemos liderar un proceso de cambio, pero no un proceso para elegir a dedo, para fusionar el Estado, como dice aquí el doctor Zavala, sino para hacer un proceso público de evaluación de jueces que no se ha hecho en 4 años. Este Consejo de la Judicatura no ha hecho nada y se ha dedicado a pelearse entre ellos y tener una serie de inoperancias y lenidades que toda la ciudadanía lo sabe. Vamos a ir a un proceso de reestructuración, un proceso de evaluación de jueces, que todo el mundo lo va a saber y todo el mundo va a ver la transparencia con que va a actuar la Comisión de Transparencia que va a liderar este proceso. Ahora, pero una precisión, doctor Mera, ¿basta con eso cambiar los jueces para mejorar la justicia? Evaluación, seguimiento. Pero vea, señor Rabascal, ahorita tenemos 4.000 caducidades de prisión preventiva. ¿Y sabe cuántas personas ha votado al Consejo de la Judicatura? Nadie. Es fácil oponerse, doctor Zavala, cuando uno no está de acuerdo con las cosas, pero ¿qué hacemos? Entonces, los señores de ruptura se fueron porque estaban en contra. ¿Por qué? Porque nunca han sabido estar en contra, pero nunca estar a favor de nada. Gracias, doctor Mera. Doctor Zavala, su contrarréplica al doctor Alexis Mera. Bueno, yo solamente afirmo de que hay un cambio de giro en el gobierno con este tema. Yo diría que de altísimo volumen. El gobierno comenzó precisamente por respetar lo que se decía en la Constitución de la República. Vamos a las caducidades. Yo estoy en contra de que se vilipendie el Poder Judicial. La justicia es un problema de jueces, es un problema del Ejecutivo, maneja policía, centros de rehabilitación social, la política criminal del país con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía es otra parte de la justicia, y así por el estilo. Es decir, todo este conjunto es la administración de justicia. El mal no está en los jueces. Se habla de las caducidades. ¿El mal no está en los jueces o el mal no está solo en los jueces? Está en la estructura de la justicia ecuatoriana. Porque si hay jueces, y ahí entra el Ejecutivo, entra la Fiscalía, entra el Poder Judicial, entran los centros de rehabilitación y entra la Policía Nacional. El que desconoce eso no sabe lo que es justicia, es administrar justicia. 1, 2. En cuanto a las caducidades, mandato constitucional, y no solamente eso, pidiéndolo a gritos la propia Presidencia de la República en el año 2007 y 2008 de que se aplique la Constitución y no se deje hacinar en las cárceles a tanta gente. 2, las caducidades. Yo aquí quiero decir que el afán de desprestigiar a los jueces, por ejemplo, el presidente me extraña que llame juez corrupto a un distinguido juez de Machala, el doctor Clever Gonzabay, por aplicar la Constitución en forma correcta, adecuada, para liberar a un preso en audiencia de flagrancia. Y sin conocimiento de causa se le dice juez corrupto. Se le dijo juez corrupto al juez de Reina del Camino por aplicar una medida cautelar independiente, sin ningún argumento, sin ningún fundamento, al extremo que la audiencia fue después y el abogado no tuvo un solo argumento contra eso. Por eso, eso no se puede hacer en este país, porque eso es atacar a una función del Estado por otra función del Estado. Cliente, muchas gracias, doctor. No, y fuera de eso, sí es mi cliente, pero no, yo hablo del juez, que no es mi cliente. Muchas gracias, doctor Zavala. Doctor Mera, su contrarréplica. Yo estoy de acuerdo con el doctor Zavala en el primer punto que se refiere. La reforma judicial y la reforma de la seguridad ciudadana no la va a hacer con un cambio de jueces y una evaluación de jueces. Y estoy absolutamente de acuerdo con la cadena que usted tan brillantemente le ha expuesto.
fiscales, policías, cadenas de custodia, administración de las cortes y jueces. Lo que pasa es que para lo que necesitamos una reforma constitucional es para el último punto de los jueces, para organizar la policía, que la estamos organizando, ya le hemos quitado la personalidad jurídica, para organizar las fiscalías,